empieza la acción. 933 da la conexión. Es la radio que te entiende y te mueve. Viva Radio, donde todo sucede. Viva, viva tu estación ideal. 933, donde todo es real. Viva, viva, contigo está el ritmo que nunca te va a faltar. Cada mañana, cada atardecer, es la frecuencia que quieres tener. Música, noticias siempre de primera. Viva Radio, vibra a tu manera. Viva, viva tu estación ideal. 933, donde todo es real. Viva, viva, contigo está el ritmo que nunca te va a faltar. Cada mañana, cada atardecer, es la frecuencia que quieres tener. Música, noticias siempre de primera. Viva Radio, vibra a tu manera. Viva, viva tu estación ideal. 933, donde todo es real. Viva, viva, contigo está el ritmo que nunca te va a faltar. Buenos días a todos mis hermanos y amigos que nos sintonizan a través de la 93.3 Viva Radio. Nuevamente estamos acá en su programa Soluciones Online, un poquito más tarde de lo habitual, pero por cuestiones laborales, ¿verdad? Se nos hizo imposible poder estar más temprano acá en cabina de radio, pero no podíamos dejar de acompañar y aprovechar esta mañana que tenemos un invitado de lujo. Licenciado Elmer Hernández, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto, un placer estar aquí otra vez con ustedes. Ya me había ausentado un par de sábados. Ya lleva varios cheques ahí. Sí, pero la universidad no me deja todavía. Pero de modo, va. Aquí estamos de nuevo. Qué bueno, gracias por hacer el espacio de poder acompañarnos. Y pues como lo hemos estado anunciando, tenemos un invitado de lujo, yo así lo veo. Nos acompaña esta mañana el doctor Arturo Carrillo, doctor y máster, ¿verdad? Arturo Carrillo, especialista, ¿verdad?, en temas de salud sexual y reproductiva. Entonces vamos a hablar, quizás nos vamos a salir un poquito ahora así de enmarcarnos en una ley específica, pero sí vamos a procurar dar un enfoque de derecho en relación a la salud sexual y reproductiva. Como siempre, pues los temas que abordamos en nuestro programa son el día a día que puede vivir el joven, las personas en general, nuestros vecinos, nuestros amigos. ¿Para qué? Para poder orientarlos posteriormente y orientarlos de la mejor manera, ¿verdad? Así que, bienvenido, doctor Carrillo, ¿cómo ha estado? ¿Qué nos cuenta? Bueno, ¿desde dónde nos visita? Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco de verdad el espacio. Es importante siempre mantener informada a la población en temas de salud, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos información inadecuada, desinformación o información incompleta. Entonces, de verdad, para mí es un gusto poder compartir con ustedes en este espacio, poder resolver algunas dudas que la población tuviera, y pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las infecciones de transmisión sexual en la población. Sí, qué bueno. Y desde ya él nos va marcando por ahí cómo va el paso, licenciado Hernández. ¿Conocías vos el término ITS, así en general? Yo creo que todos lo hemos escuchado. No, créeme que no, porque hace poco estuve en una capacitación del trabajo y la facilitadora comenzó a hablar de la ITS, ¿va? Sí había un bastante número de personas enfocadas a la salud, pero sí habíamos como unos 10 quizás que no éramos nada, no éramos enfermeros, no éramos doctores, no éramos promotores de salud. Entonces alguien hizo la pregunta, ¿va?, ¿qué era ITS? Porque comenzó ITS, entonces nosotros, bueno, yo más o menos sabía, ajá. Pero algunos compañeros, bueno, ¿y qué es ITS? Le hicieron una pregunta. Entonces no creas que cuando dicen ITS todos lo saben, ese término. Sí, correcto. Entonces, aprovechando que está el máster acá, ¿verdad? Doctor Carrillo, ¿qué debemos de entender por ITS?
Bueno, las infecciones de transmisión sexual o ITS son enfermedades que nos pueden dar a cualquier persona en cualquier edad y en cualquier tiempo. Las ITS es lo que normalmente la gente conoce como enfermedades venéreas, ¿verdad? Las enfermedades venéreas, y pues normalmente son un tabú porque muchas veces pensamos que este tipo de enfermedades solo le dan a ciertas personas por actividades que tienen, pero realmente las infecciones de transmisión sexual le pueden dar a cualquier persona, y aquí es una parte sumamente importante. Principalmente las infecciones de transmisión sexual nos pueden dar a nivel del área genital, principalmente, pero es importante que las personas se estén haciendo chequeos cuando se bañan, cuando sientan una bolita o una salida de secreción del área genital, y lo primero que tenemos que hacer es no automedicarnos. Esa parte es importante. Dejemos de estar yendo a consultarle al vecino, a la tía, al amigo, porque cada persona, cada patología, cada enfermedad es diferente y a todos nos afecta de manera diferente. ¿Qué es lo recomendable? Uno, que cuando identifiquemos una situación de estas, tampoco nos vayamos a la farmacia a buscar cualquier medicamento. Mire, véndame esto, véndame aquello, véndame lo otro, porque es necesario primero que nos revise un médico, que nos haga un análisis, un diagnóstico. Si es necesario que nos haga también exámenes de laboratorio para poder confirmar qué tipo de enfermedad tenemos, y con eso ya nosotros podemos iniciar un tratamiento. Asimismo, recordemos que las infecciones de transmisión sexual se llaman de transmisión porque se transmiten de persona a persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo alguna de este tipo de patologías, cualquier tipo de enfermedad de esta índole, si yo la tengo, es muy probable que las personas con las que yo haya tenido alguna práctica sexual pueden haberse infectado. ¿Qué quiere decir? Que si yo encontré, voy a pasar consulta, me dieron tratamiento, yo tengo que buscar a mis contactos o parejas y decirles, mira, anda a pasar una consulta, es recomendable porque tenía esta cosa. No vamos a buscar quién me lo pasó, sino que vamos a buscar cortar que la persona que lo tenía ya no lo vaya a seguir transmitiendo a otras personas. Pero como les decía, la parte más importante aquí es no automedicarse, porque recuerden que los medicamentos se tienen que manejar con restricción. Muchas veces la gente se enferma de gripe, se enferma de cualquier cosa viral, y salen corriendo a comprar cualquier antibiótico, toman 3 pastillas y como la enfermedad viral, así como llega, se va, la persona le alude la mejoría al antibiótico que tomó y no a la parte del medicamento. Entonces esa parte sí es importante recomendarlo, y yo lo voy a estar recalcando a lo largo de esta charla. Es que es como un tabú, ¿verdad? Más que todo la gente no va a pasar consulta porque quizás le da un poco de vergüenza, ¿verdad? Y allá va a comprar la crema combinada. A pura crema combinada si quiere curar, ¿verdad? Sí, no, y es cierto, el tema, cuando hablamos de temas, como mencionaba el licenciado, de salud sexual y reproductiva, son temas tabú. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que si yo hablo de esta temática con cualquier persona, primero me van a estigmatizar. Bueno, este es a ver en qué anda, o a qué se dedica, o qué anda haciendo. Pero realmente muchas veces hay personas que no consultan por el miedo a ser juzgado. Entonces, como yo no quiero que nadie me juzgue, yo no consulto. Y muchas veces hay enfermedades que si se detectan a tiempo, yo logro en algún momento poder hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento y por supuesto una curación al 100%. Entre ellos la infección por el VIH. La infección por el VIH sigue estando latente, no ha desaparecido. Todavía encontramos casos de personas con VIH de todas las orientaciones sexuales, de todas las edades, de todas las clases sociales. Entonces es importante que si yo de repente tengo prácticas sexuales, fíjense bien, no he hablado de orientación, prácticas sexuales, sean diversas o no,
con alguien que no es mi pareja habitual, lo recomendable es realizarse la prueba de VIH cuando menos cada 6 meses. Esa parte es importante. Hay gente que de repente dice, no, yo no me quiero hacer la prueba porque me da miedo saber el resultado. Pero si una persona tuviera una infección por VIH y por no saber el resultado, muchas veces ya consultan cuando ya están muy mal de salud, cuando ya están empeorándose y van a parar a un hospital y hay más intervenciones que hacer, como cuando alguien se realiza una prueba, sale positivo y nosotros lo logramos mandar a un hospital para poderlo atender y darle el medicamento que la persona requiera. Entonces esa parte es importante, por eso es que nosotros, tenemos que informarnos bien. Muchas veces buscamos la información en Google o en lugares que no son... ChatGPT, que no son lugares tal vez idóneos. Cuando lo ideal sería buscar información con personas que sepan. Tenemos que buscar al personal de salud para que nos oriente en la parte de lo que son los signos, los síntomas, cómo hacer un diagnóstico. Y debemos de empezar a perderle el miedo a llegar a un establecimiento de salud, a pasar una consulta para que nos hagan una evaluación adecuada. Porque les digo, todos los días encontramos casos de VIH, todos los días. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchas personas que probablemente se han expuesto y no se han hecho una prueba y por lo tanto piensan que no tienen nada. Recordemos algo, la infección por VIH es asintomática en sus primeras etapas. Una persona, Perdón, ¿hasta cuándo es asintomática, doctor? Va a depender de la persona. Si la persona se cuida, si la persona lleva buena calidad de vida, come bien, duerme bien, no tiene vicios, puede pasar hasta 7, 10 años sin presentar síntomas. Sin embargo, si es una persona que trasnocha, que toma, que tiene prácticas diversas, si no se protege con condones y con lubricantes, si no tiene parejas diversas o múltiples, claro, en ese momento la persona se está exponiendo. Entonces puede ser que una persona, su fase asintomática le dure más y a otra le dure menos. Entonces la única manera de yo saber si puedo tener o no una infección por VIH es haciéndome una prueba. Y la ventaja, perdón doctor, y la ventaja es de que ahora el sistema de salud, o no sé si decir ahora o siempre, ¿verdad? Pero la prueba es gratuita. Sí, Uno llega a un establecimiento de salud y dice, mire, yo quiero hacerme la prueba de VIH, y primero lo pasan con psicología ¿verdad? Le hacen como una consejería. Le dan una consejería. Y después le toman la muestra y en el ratito están los resultados. Esa se llama prueba rápida, ¿sí? Una prueba rápida. Si esa saliera positiva, tampoco es de que me voy a morir ahorita. Sí. No es el fin del mundo. Después hacen creo que hacen otras pruebas los médicos, ¿verdad? La parte del laboratorio, para poder hasta confirmar, y entonces se le da a conocer al paciente. Pero quiero hacerle una pregunta bien básica, doctor, que hasta podrá parecer risible, ¿verdad? Ya cuando uno está relativamente viejo, pero nosotros siempre hemos escuchado entre los términos VIH y SIDA. Okay. ¿Es lo mismo o son dos cosas diferentes? Ok, son diferentes términos de una misma enfermedad. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona se expone, tiene una práctica con alguien que es fuera de su pareja, que no la conoce, cuando tiene prácticas eventuales, casuales u ocasionales, cuando no hay de por medio un uso de condón para protección y la persona se llega a infectar con VIH, en ese momento cuando la persona llega y se hace la prueba, tiene infección por VIH. Más sin embargo, ahora se emplea el término VIH avanzado en lugar de SIDA, porque SIDA es un término más médico, porque es un conjunto de signos y síntomas que nos pueden determinar que la enfermedad avanzó a una parte más alto riesgo. Entonces, una persona puede tener una infección en VIH y, como usted dijo, estar con tratamiento antirretroviral, y si lo lleva adecuadamente, esa persona va a tener una muy buena calidad de vida, va a vivir por muchos años. Pero si la persona no es adherente a su medicamento, ¿qué es la adherencia? Tomarse el medicamento a la hora correspondiente, el día correspondiente, en la dosis correspondiente.
Si esta persona es adherente, por supuesto que esta persona va a ser difícil que llegue a una infección por VIH avanzado, que es la misma parte. Pero ¿qué sucede? Hay personas que llevan el tratamiento, lo dejan, regresan, se lo toman eventualmente y creen que ya se curaron. El VIH no tiene cura. Hoy por hoy no tenemos una cura para el VIH. Lo único que tenemos es prevención. Quiere decir que si yo tengo múltiples parejas sexuales, pero yo uso adecuadamente un condón y lubricantes con cada uno de ellos, mi chance de infectarme es menor. Porque recuerden, los condones tienen hasta un 99% de efectividad, porque va a depender la calidad del condón, va a depender también que la persona lo sepa utilizar adecuadamente y que no lo anden cargando en la cartera, que no lo anden ahí desde que tenían 12 años y lo vienen a usar cuando tienen 30, ya está más pegado. Ya vamos a hablar un poquito de la parte de condones. Pero entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando nosotros venimos y tenemos una infección por VIH, tenemos que evitar llegar a la fase avanzada. ¿Cómo lo evitamos? Siendo adherentes al medicamento, haciendo cambios de estilo de vida. Quiere decir que si yo tomaba, fumaba, utilizaba algún tipo de narcótico, ya no hacerlo o minimizarlo. ¿Para qué? Para que mi calidad de vida mejore, alimentarme bien, hacer ejercicio. Y les aseguro, tenemos personas que están en terapia antirretroviral y están bien, están bastante bien, se mantienen, trabajan, estudian, y esa parte es importante. Por eso es que tenemos que realizarnos nuestra prueba. Algo lo que el licenciado mencionaba. En todas las unidades de salud y hospitales a nivel nacional, la prueba es gratuita. ¿Sí? Hay que tener un poquito de confianza en el personal de salud y llegar donde el médico o quien le vamos a solicitar la prueba y decirle, mire, yo me expuse a este riesgo, porque recuerden que para yo poder hacer un diagnóstico certero, tengo que conocer a todo lo que la persona se expuso. Pero si la persona me dice, ¿por qué se quiere hacer la prueba? Porque quiero. Cuando es lo mejor es saber indagar, y no piensen que el médico va a venir o el personal que los atienda y va a salir, mira, fulanito vino. No, eso es contra todo ¿cómo se llama? El secreto médico. Entonces, tengan la confianza de llegar donde el personal, decirles que se quieren hacer la prueba de VIH, es confidencial y es gratuita. Si una persona, tal como el licenciado menciona, saliera positivo y ha confirmado a VIH, lo vamos a llevar a un hospital o va a acercarse a un hospital para empezar a recibir terapia antirretroviral. Eso sí, la terapia antirretroviral es de por vida. Esa se va a tomar para toda la vida, de lunes a domingo, fines de semana, días festivos, como sea. Pero la terapia antirretroviral es como cuando estamos con enfermos de la presión alta. Tenemos que tomarla siempre. Entonces, esa parte es sumamente importante. No le tengamos miedo a conocer nuestro estado serológico. ¿Por qué? Porque entre más pronto yo me hago mi chequeo y si estoy positivo y lo sé, tengo más chance de poder iniciar terapia antirretroviral y de esta manera mejorar la calidad de vida, mejorar mi situación de salud y por ende no llegar a una fase de VIH avanzado, que es a donde sí no quisiéramos que nadie llegue, porque ahí hay otras infecciones que son infecciones oportunistas, que esas sí pueden poner en riesgo nuestra vida y nuestra salud. Y entiendo de que, y aquí es donde vamos a amalgamar el derecho con este tema, ¿verdad? Hay una ley en El Salvador, una ley especial para de VIH, así se llama, ¿verdad, sí, doctor? La ley de VIH, donde si yo soy un paciente VIH positivo, ¿es correcto el término? Sí, sí, VIH positivo, y yo expongo a otros, es delito, ¿verdad? Sí, o sea, con respecto a eso, solamente la persona que conoce su diagnóstico está en la calidad de poder decírselo a quien ellos lo deseen. Sin embargo, también la ley dice que si alguien tiene una infección por VIH, tiene que protegerse para evitar infectar a otra persona. ¿Por qué? Porque ahí sí ya se puede actuar, no sé, de dolo, creo que le dicen ustedes, sí, cuando yo hago algo ya
con intención, ¿verdad? Así es, Y ahí sí. la ley también lo dice. Entonces, igual sucede, por ejemplo, alguien se hace una prueba de VIH en una unidad de salud, en un hospital, aunque llegue la mamá, el esposo, quien llegue a decirle, mire, yo soy familiar o pareja o algo de esta persona y quiero saber cómo le salió la prueba. El personal de salud no puede dar ese diagnóstico. Sí, sí. La única persona que puede dar su propio diagnóstico a quienes ellos quieran es la persona misma. Entonces es importante tener esto porque tenemos también que cuidarnos, pero también tenemos que cuidar a las personas que nos quieren, ¿verdad? Y esa parte es importante. Y aquí quizás vamos a tocar algo delicado. Bueno, siempre hemos dicho, este programa, si bien es cierto, estamos al aire bajo una cobertura de una iglesia, es una radio cristiana, pero siempre tratamos los temas muy abiertamente en razón de que son las situaciones diarias que pueden ocurrir a cualquier persona. Y los cristianos no estamos exentos de una situación de una naturaleza de estas. ¿Qué pasa, doctor, con los jóvenes? Llega un joven hay ONGs que prestan también el servicio para hacer pruebas o llegan a las instituciones de salud. No necesariamente tienen que ir acompañados de sus padres, ¿verdad? Bueno, lo más importante en el tema de adolescentes es la comunicación abierta de los padres con los hijos. Eso aparte es sumamente importante. Muchas veces pensamos, todos fuimos adolescentes en un momento de nuestra vida, todos. Es una etapa que tenemos que atravesar. La adolescencia pues tiene muchas incertidumbres, tiene muchas situaciones que de repente yo no entiendo, no comprendo. Hay un choque de todos los cambios que se dan de la transición de niñez a adolescencia y eso pues puede generar confusiones, dudas. Y la parte más importante acá, más que todo de asistencia a un centro de salud, es que los padres de familia tienen que acercarse con sus hijos, hablar con ellos. ¿Por qué? Porque las inquietudes que tenía un adolescente en los años 90 son diferentes a las que tiene un adolescente en los 2000 y mucho más diferentes en el 2025. Si ustedes se recuerdan, los que fuimos adolescentes entre los 80 y 90, la información era escasa. La información no estaba a la mano como está ahora. Yo les dije al inicio de la conversación de que muchas veces tenemos información inadecuada, incompleta o errónea. Entonces, a mí como padre de familia, ¿qué me corresponde? Informarme más acerca de todo, de los cambios. Claro, es importante que los chicos sepan de matemáticas, de ciencias, de idiomas, sí, pero también la educación inicia en casa. ¿Por qué? Porque hay algo bien importante. Lo que yo no le enseño a mis hijos, en algún lugar lo van a aprender. Con amigos, en el internet, donde ustedes quieran. Y ahora, teniendo los teléfonos inteligentes, el acceso a internet es ilimitado. Y las personas de cualquier edad pueden buscar información, pueden buscar fotografías, pueden buscar lo que quieran. Claro, hay lugares donde la información es fidedigna y es ideal. Pero también hay muchos lugares donde ustedes pueden encontrar información falsa. Y si esos lugares, muchas veces, de información que es falsa, y esa información es atractiva para ellos, por supuesto que la van a seguir. Entonces, la recomendación más importante acá es que los padres de familia se acerquen a sus hijos, les pregunten. Recuerden que los hijos no es una extensión del papá o la mamá. El hijo es independiente del papá o la mamá. O sea, el hijo nació del papá y la mamá. Pero tenemos que entender algo, que ese adolescente no va a pensar como piensa el papá o la mamá, porque él va a tener sus propias experiencias. Y si de repente yo como padre de familia, en vez de inculcarle confianza, en vez de tratar la manera de decirle, mira, en este sitio podés encontrar información adecuada, si es que no querés hablar conmigo. Pero no tampoco cegarnos. No quiero hablar de eso, porque realmente si yo te hablo de eso, te voy a abrir la cabeza. No, mentiras. Cuando un adolescente pregunta,
Cuando un adolescente indaga es porque él ya ha estado buscando información o ya sabe de algunos temas. Entonces tenemos que habituarnos, los padres de familia, a la etapa que estamos viviendo, a la época en la que estamos viviendo. No podemos hacer lo que tal vez hacían nuestros papás con nosotros. Es que en mi época las cosas eran diferentes. Todas las épocas tienen una particularidad en todo. En la moda, en la ropa, en la música, en todo, en la manera en cómo socializamos. Yo he visto imágenes, por ejemplo, cómo eran los recreos en los 90, ¿sí? Cómo son los recreos ahora. Ahora ustedes van a un parque y encuentran jóvenes que ya no están jugando, lo que están viendo el teléfono. Están chateando, están haciendo TikTok. Entonces tenemos que empezar a involucrarnos en ese tipo de información. ¿Para qué? Porque como les digo, la primera información que tiene que tener un joven es el padre de familia. Pero si yo pongo barreras y le digo, no, conmigo no hables eso, por supuesto, con ustedes no lo van a hablar, pero lo van a hablar con otra persona que sí les dé el... ¿Cómo es? La confianza, la apertura de poder decir, y claro, si yo tengo mala información, la información que les voy a transmitir va a ser mala, ¿verdad? Entonces, sí es importante, hablemos con nuestros hijos, preguntemos inquietudes. Claro, recuerden, hay jóvenes que de repente pueden iniciar vida sexual antes que otros, eso puede pasar, pero si eso sucede, pues tenemos que orientar a los jóvenes para que empiecen a protegerse. Pero eso, como les digo, tiene que venir desde la casa. Porque al final la escuela sirve para formar la parte de conocimiento. Pero la parte inicial viene desde casa, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que uno a veces piensa que todavía la cigüeña trae a los bebés. No, claro. Fíjense Aquí que lo traigo. todavía hay personas que piensan que les dio una infección de transmisión sexual, principalmente en algunas mujeres se da. Es que fíjese que me senté en un baño que estaba sucio y ahí me enfermé. O fíjese que fuimos a un lugar. Y uno de hombre le cree. Me fui a un lugar y me senté en una piedra y la piedra tenía, o sea, son situaciones que se dan. Acuérdense que culturalmente también tenemos nuestra manera de pensar. Hay personas que, por ejemplo, hoy se da mucho menos, pero todavía me imagino que se da. Pero en los años 80, 70, las mujeres al menstruar, la higiene era diferente a como es ahora. Entonces, todos esos paradigmas hay que irlos cambiando. ¿Pero con qué? Con información adecuada. Ahora, hay otro tema que el licenciado tocó acá, que es el tema de los condones. Los condones no se tienen que ver como satanizables, ¿sí? Como ya les dije, la sexualidad es parte inherente de la vida humana. Somos sexuados desde que el cigoto se empezó a partir. Desde ese momento ya somos seres sexuados, hasta que nos morimos. Muchas veces pensamos, ay no, pero si es que es un abuelito y él no piensa en sexo. ¿Quién dice eso? Miren Salomón. Sí, no, ¿Cómo correcto. murió? No, y ustedes ven aquí de que en El Salvador y en toda Latinoamérica pensamos eso, que nuestras personas después de cierta edad ya no tienen por qué pensar en sexo. Eso es mentira. Si el sexo es parte inherente de nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Enseñarle a toda la población el uso de los condones con personas que no sean mi pareja habitual. Ojo, esa parte es importantísima. Si yo solo tengo una pareja, sea quien sea, aquí no estamos hablando de orientación, estamos hablando de parejas, pero si es una pareja fija y yo soy su pareja fija, ok, ahí hablamos de fidelidad mutua. Pero si de repente la fidelidad mutua no se da, entonces utilicemos condón en cada encuentro, con cada práctica, con cada persona que sea diferente. Y con eso nosotros vamos a tener la certeza que nos estamos protegiendo. Pero mire, ¿y dónde puedo conseguir condones? Acérquense a cualquier unidad de salud. Cualquier unidad de salud, lleguen y pidan sus condones. Y ahí se les van a entregar. Entonces, esa parte es importante. ¿Por qué? Porque es parte del autocuido que tenemos que tener. ¿Se acuerdan para la pandemia de COVID? Todos andábamos con mascarilla. Porque yo no me quería enfermar, pero no quería enfermar a mi familia. Pues es la misma cosa. Yo quiero tener prácticas sexuales. Ok, tengámoslas. Pero eso sí, protejámonos. Porque no le podemos decir a la población no lo haga.
pero sí le podemos decir, protéjase. Protéjase para poder llegar a una buena salud sexual y de esta manera poder tener nosotros garantía de nuestra salud. El autocuido en esta parte es importantísimo. No esperemos que nadie más me venga a cuidar. Yo tengo que aprender a empezar a cuidarme, ¿sí? Bueno, y quizás ampliar un poquito, aprovechar el espacio y ampliar un poquito el tema del uso de anticonceptivos, como es no sé si me equivoco con la palabra, el uso del condón. Es un método también de anticoncepción, ¿verdad? Sí. Ocurre mucho, y lo traigo a colación, porque dentro de los círculos cristianos ortodoxos es pecado el uso del condón, el uso de un anticonceptivo. Por ejemplo, yo he conocido casos donde se le pregunta a la mujer que llega a verificar parto, mire, ya grávida 14, conocí un caso, cuando se le dice grávida 14 quiere decir que es su decimocuarto embarazo. Entonces, y mire, ¿y usted no usa algún método de anticoncepción? No, porque es pecado. Entonces, eso lo encontramos aún hoy en día. No les estoy hablando de hace 20 años, sino que casos que uno conoce en razón de la profesión y el trabajo, y más que todo cuando uno ya entrevista y le dice, mire, ¿por qué no usa algún método anticonceptivo o el Señor se protege con el uso de condón? No, es que es pecado. Ese tabú estará tan arraigado en nuestra sociedad, o ya habrá bajado, doctor. ¿Cómo ve usted el caso? Lo que sucede es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? De que nosotros tenemos dentro de nuestra idiosincrasia tenemos diversas situaciones. Por ejemplo, que si una persona está lactando, no puede comer esto, aquello, lo otro, porque le puede dar pujo al bebé, y todo ese tipo de situaciones. Entonces, tenemos que, y es bueno por eso que ustedes en este tipo de temáticas, porque también la religión juega un papel importante, y no solamente la religión cristiana que usted mencionó, no, que todas tienen sus reglas, y tenemos que empezar a hacer como intervenciones con ellos. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba, una sociedad que está más informada en salud va a cuidarse más. Sí. Esa parte es fundamental. Lo que usted mencionaba, por ejemplo, el condón. El condón tiene una doble función. Uno, evitar infecciones de transmisión sexual, pero también evitar en algún momento un embarazo, porque no permite que la salida de semen llegue hacia la mujer, ¿verdad? Hacia la parte interna femenina de la mujer. Sin embargo, eso no implica o no significa que una persona no deba de protegerse. Lo que sucede es que en muchas ocasiones se trabaja muy fuerte esa parte de la fidelidad mutua y la abstinencia, ¿verdad? Hay muchos lugares donde la abstinencia le dicen no lo haga que es malo, pero como ya hablamos, es parte de las necesidades básicas de la humanidad, como comer, como dormir. La sexualidad es parte de, no la podemos omitir, no la podemos relegar ni ponerla abajo de la mesa para que no pase nada, sino que tenemos que tomarla en consideración. Entonces, tenemos que hacer intervenciones también con las partes jerárquicas de las instituciones, porque ellos tienen que empezar a ir viendo la parte de las infecciones de transmisión sexual, porque yo pensaría, de que una persona, yo los tengo bajo mi iglesia, por decirles algo, que todos los que van ahí deberían de ser fieles, ¿verdad? O abstenerse de tener otras relaciones, pero eso no lo podemos garantizar. Sí. Entonces tenemos que enseñarle a la persona esta regla básica. Si yo voy a tener una práctica sexual con una persona que no sea mi pareja habitual, protéjase. Así de simple, por el bien suyo y de la persona con la que sí es su pareja habitual. Porque recuerden, una persona puede tener cualquier infección de transmisión sexual y no se va a notar, se va a ver sana, se va a ver bien. Porque la ITS no es como el COVID, que andaba la gente tosiendo y con malestar general. Alguien puede tener una infección por herpes, por ejemplo, y no lo vamos a notar. Es más, puede ser que ya incluso la persona
puede estar hasta sin ropa interior y no le vamos a ver signos que me digan, sí, mire, realmente tenía. Entonces, esa parte es importante empezarla a trabajarla como parte de las actividades en salud. Porque muchas veces trabajamos las actividades en salud y trabajamos la planificación familiar, trabajamos la toma de citología, trabajamos, por ejemplo, la vacunación. Sí, es importantísimo, pero esta parte también no la podemos dejar de lado. Porque que yo pretenda, lo que mismo que decía de las mamás y los papás con los adolescentes, yo pretenda que las personas son asexuales, es un poquito contradictorio. Sí. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Qué tan cierto es en este ámbito, en este tema de las ITS, que a los hombres se les note menos y le afecte más esta enfermedad a las mujeres? Va a depender, como ya les dije, hay infecciones de transmisión sexual que sí dan síntomas, ¿sí? Pero por ejemplo, a simple vista, yo no voy a ver a alguien que de repente podría tener una infección por gonorrea. No la voy a ver porque tengo que examinar, tengo que hacer un examen, una evaluación para poder determinar, y claro, lo que el paciente me diga. Entonces, el caso de las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, la sífilis, es una infección que antes, en la época victoriana, mirábamos mucha sífilis terciaria, la gente tenía deformaciones y otro tipo de cosas, pero hoy por hoy, como ya la gente se ha estado tratando, se ha estado atendiendo, hay personas que pueden andar con una infección por sífilis activa y no estar enteradas. Y alguien puede haberse enfermado a los 20 años y puede pasar hasta 20 años con la infección adentro y ni enterado está, hasta que yo le hago un examen. Pero eso no implica que esta infección que la persona tenga no la pueda transmitir a todas las personas a su alrededor. Yo puedo ser asintomático, pero al transmitirla, la Puede otra persona sí puede salir bien afectada. Sí, claro. Una persona puede estar asintomático, pero también puede transmitirlo a cualquier persona. Y verse sano. Si alguien se puede ver sano, limpio, chapudito, ¿verdad? Y eso no va a pasar nada. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esto? En el contexto, para los nos escuchan en radio, ¿verdad? Yo hice una mirada algo extraña. Qué chapudo estamos. Pero bueno, y no hablo de la mejilla. como que hate. Bueno, vamos a hacer la pausa correspondiente con mi hermano Lisan. Este tema está más que interesante, ¿verdad? Y por eso yo le agradezco al doctor que haya tomado su tiempo. Él viene de muy lejos para poder acompañarnos, a hablar del tema. Y pues aprovechémoslo. Si tenemos alguna consulta, ahí está el número de teléfono de la radio, 75 45 28 77. Es el WhatsApp de Viva Radio, 75 54 28 77. Si alguien tuviese una duda, ¿verdad? A veces, hermano Lisan pregunta del amigo que tiene una duda. Entonces, aprovechemos que hay personas conocedoras en la temática, y vamos a hacer nuestra pausa y luego regresamos. Gracias por estar con nosotros. Puedo entrar confiadamente ante ti. Busca soluciones eficientes para tus proyectos de construcción o ingeniería. En Negocios Diversos de Ingeniería te ofrecemos servicios de calidad, con tecnología de punta y un equipo altamente capacitado. Confía en la experiencia y compromiso de una empresa que construye con excelencia. Contáctanos hoy y lleva tus proyectos al siguiente nivel. Llámanos al 6458-4917 y síguenos en redes sociales como Neding SADCB. Neding SADCB, tu aliado en desarrollo. Que tu marca hable por sí sola.
Mercanet, soluciones en publicidad. Todo lo que te imaginas puede llegar a la palma de tus manos. Banners, stickers, flyers y mucho más. Contactanos al 2452-7329. Mercanet, soluciones en publicidad. ¡Ey, celebremos juntos, pues! En Alquileres y Eventos Suriel lo tenemos todo, absolutamente todo lo que necesitas. Mesas, sillas, manteles, servicio de alimentación y organización de celebraciones. Estamos ubicados frente al Mercado Provisional en Chalchuapa. Síguenos en redes sociales. Alquileres y Eventos Suriel. ¡Celebremos juntos! Porque mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ella. Acompáñanos en Iglesia Cristiana Josué El Refugio. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. Síguenos en redes sociales como Iglesia Cristiana Josué El Refugio. Somos una iglesia joven con una visión grandiosa. La adoración es una llave que puede tocar el corazón de Dios. Y por eso te invitamos a que adoremos juntos. Visítanos en el Centro Cristiano de Adoración Dios de Pactos, los jueves a las 6:30 de la tarde y domingos a las 9 de la mañana. Creemos que su presencia está aquí. No hay nada igual que el sabor de la cocina de la abuela. Exquisitos típicos de nuestro pueblo. Yuca con chicharrón, chilate y dulces, sopa de gallina y mucho más. Típicos del pueblo. Nos encontramos sobre calle Tazumal número 23 aquí en Chalchuapa. Síguenos en redes sociales. Típicos del pueblo. Un pedacito de El Salvador. Excelentísimo, continuamos con este tema muy interesante que es sobre las ITS, ¿verdad? Y en general la salud sexual y reproductiva, no sin antes recordarles que hoy en la noche a las 8 de la noche, sí, ¿verdad? O a las 7. 7, uy, que perdí. Es que todavía me quedé con la hora del extranjero, eso es lo que pasa. A las 7 de la noche tenemos nuestro Viva Night. Recuerden, vamos a tener invitados nuevamente. Ahora va a haber un duelo Guatemala-El Salvador también por aquí, ¿verdad? Vamos a hacer ahí un spoiler. Vamos a tener un programa genial, así que los esperamos esta noche a las 7 de la noche con todo el staff de Viva Radio. Elmer Hernández. Bueno, sí, ya con el doctor que nos acompaña, pues ya estuvimos hablando de los condones, ¿verdad? Que hay que ser como Woody, que dice, sin sombrero no hay vaquero, le dice. Así que, y de igual manera ya estuvimos hablando del SIDA, del VIH, que ahora se le conoce VIH y VIH avanzado, ya nos explicó el doctor. Pero ¿qué otras enfermedades más comunes hay de ITS, doctor? Bueno, tenemos varias. Las infecciones de transmisión sexual son muchas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la sífilis, los condilomas, ¿verdad? Lo que la gente vulgarmente le llama los caballitos. Tenemos también el linfogranuloma venéreo, que la gente muchas veces dice, tengo una seca. Es una infección de transmisión sexual. Tenemos también la gonorrea, la infección por clamidia, el herpes. Tenemos también las infecciones propiamente de la mujer, como la tricomoniasis vaginal, que es un flujo vaginal. Por eso, volviendo nuevamente a lo que hablamos al inicio, usted tiene que estarse revisando solito en su casa, en su baño, sus genitales, revisarlos, ver que no tengan nada fuera del orden, que no haya salida de secreción, que no hayan bolitas, chibolitas, etcétera, ¿verdad? Y si ustedes notan algo anormal en su área genital, su área anal, inmediatamente deben de acudir a un centro de salud. 1, 2, no se automediquen. De verdad que la práctica de la automedicación es mala.
Lo que le cae bien a la mamá, al tío, a la vecina, al amigo, no le va a caer bien a ustedes. Por lo tanto, lo más recomendable es no automedicarse. Cada uno de nosotros, cada persona, reacciona diferente a diferentes medicamentos. ¿Sí? Puede ser que la infección que yo tenga en la garganta, a mí sí me pegue el medicamento que le pega a otra persona. Pero puede ser que yo necesite otro tipo de atención u otro medicamento extra para poder recibir una mejoría en mi salud. Entonces es importante, muy importante, que esto se vaya manejando de esta manera, ¿verdad? Entonces, vamos a cuidarnos, no nos automediquemos, busquemos el apoyo de una unidad de salud, es la parte más importante, y nos van a hacer una evaluación. Sabemos de que, pues sí, los genitales no se le enseñan a cualquiera, pero en este caso, pues el personal de salud, con mucho profesionalismo, va a hacer una evaluación. Y si él encuentra necesario tomar una muestra de sangre o de secreción, lo va a hacer para poder tener un mejor diagnóstico. Y ojo, tenemos que terminarnos el tratamiento completo, porque esa es otra parte también para garantizar que la bacteria que tengamos en el cuerpo la eliminemos completamente. Si a mí me dicen, usted va a tomar una pastilla cada 12 horas por 7 días, yo tengo que terminar hasta el último día con la última pastilla. Pero ¿qué sucede? Llegamos al día 4 y ya sentimos mejoría. Yo no me lo voy a tomar porque ya me siento bien. Y eso no es así. Porque entonces lo que hacemos es que las bacterias que estaban como medio matándolas, como ya no tomamos el medicamento, contra ese medicamento las volvemos resistentes. Y después cuando nos vuelva a dar, porque nos puede volver a dar, ya el medicamento que nos dieron ya no nos va a pegar. Pero es porque nosotros no culminamos, no finalizamos los tratamientos. Ojo, esa parte es importante. Si el médico les deja un tratamiento con antibiótico por 7 días, se tienen que tomar el antibiótico por 7 días. Dejen de estar pensando de que se les van a acabar los glóbulos rojos, que les va a pasar. No, todo está estipulado para que los tratamientos se terminen en el tiempo que se tienen que terminar. Porque si no, realmente no vamos a curarnos y vamos a estar recayendo cada vez más y vamos a decir es que yo no me curo porque en la medicina no sirve. Si yo no me la tomo dentro del horario estipulado y durante el tiempo que el médico me ha dicho, no voy a encontrar curación ni mucho menos. Doctor, una pregunta. Bueno, las mujeres por lo general van donde la ginecóloga o donde el ginecólogo para examinarse y si tienen algún síntoma de raro que ella haya notado. Los hombres, ¿a dónde tienen que ir? ¿O qué médico especialista podrían ir? Bueno, primero, mujeres y hombres pueden ir hasta donde un médico general. Ese no es problema. Porque los médicos generales están facultados para atender a las personas en la primera intervención. Si el médico de la unidad de salud, por decirles algo, denota que hay una situación que amerite atención por un especialista, o los refiere dentro del mismo establecimiento o los manda a otro establecimiento que cuente con ese especialista para recibir atención tanto en hombres como en mujeres. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es llegar a la unidad de salud, pasar la consulta y ojo, al inicio de la charla yo les dije que si ustedes omiten información, el médico no les va a poder ayudar por más que quiera. Si yo no le digo tengo fiebre, yo voy a pensar en cualquier cosa, menos en que sea, por ejemplo, una enfermedad que da fiebre. Entonces yo tengo que decirle, doctor, desde tal día yo he sentido esto, me ha salido esto, me ha dado esto, hasta el último día que me hizo ir a consultar. Y, por favor, algo bien importante, si el médico les pregunta, ¿usted ha tenido alguna práctica con otras personas que no sean su pareja habitual? Seamos honestos. No para morbo de nadie, sino que es para poder entender cuál es la intervención que yo debo de hacer. Pero si yo le digo, por ejemplo, no, fíjese que yo con nadie he estado y a la hora de examinarme me sale que yo tengo una infección de transmisión sexual,
Alguna explicación lógica tiene que haber. Al Solo final veri- siempre quedamos de mentirosos. Sí, Solo exactamente. verifiquen que el doctor no vaya a ser su suegro, ¿va? Porque ahí estamos fregados. Eso sería ya mucha karma. mala suerte, mucha mala suerte que eso sucediera. Entonces, esa parte es importante, hacerse sus chequeos de manera periódica. Si yo siento que estoy en riesgo, acérquense a una unidad de salud. Ya lo mencionamos acá al inicio, las pruebas de VIH y las atenciones son gratuitas, ¿verdad? Son gratis, pueden hacerse la prueba, pueden recibir una asesoría, pueden pedir condones. Entonces, toda esa parte, si nosotros no empezamos a mejorar el autocuido, realmente no vamos a lograr en ningún momento poder hacer una intervención de calidad, ¿verdad? Que al final es lo que nosotros queremos, es garantizar la salud de la población. Pero si yo nunca consulto, difícilmente cuando una enfermedad ya está avanzada podemos apoyar o ayudar a alguien, ¿verdad? Esa parte es importantísima. Doctor, Y- sí. perdón, habla usted con respecto al uso de condón como parte de la prevención. El condón femenino, una vez se tenga VIH, ¿también sirve para cortar la transmisión? Sí. Sí, bueno. Claro, condón masculino y femenino se puede utilizar y sirven también para evitar la infección por VIH. También en las unidades de salud y los hospitales tienen condones femeninos y hay que acercarse al personal para pedirle los condones. Y ojo, siempre si tenemos dudas de cómo colocar el condón masculino y el condón femenino, preguntemos. Porque muchas veces nos da pena porque van a decir, puchica, ya tengo 30 y pico de años y me van a decir que no puedo poner un condón. El que pregunta se equivoca menos. El que no pregunta se equivoca frecuentemente y comete errores, y estos errores sí me pueden llevar a mí a una situación de vulneración de mi propia salud si yo no indago adecuadamente. E igual en YouTube hay muy buenos tutoriales de cómo colocar los condones. Ahí los podemos buscar, cómo colocar condón masculino, condón femenino. Y ahí podemos encontrar información que nos puede servir para poder cuidar y preservar la salud de cada uno de nosotros. Sí, quizás como parte bien fundamental es la educación en cuanto a la salud sexual y reproductiva, y aún más en nuestros jóvenes, insistimos, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, nosotros pues nos movemos en un ambiente cristiano, ¿verdad? Nos movemos en un ambiente donde en teoría hay cosas que no tendrían que ocurrir, pero estamos expuestos en el mismo nivel que cualquier otra persona. Nuestros jóvenes van a las universidades, hay casos, bueno, los colegios, o sea, con mucha ética, ¿verdad? Hay colegios donde lastimosamente se dan prácticas sexuales en los sanitarios. Entonces, todo esto nuestros jóvenes lastimosamente están expuestos. Entonces, lo ideal es darles a conocer, ¿verdad? Orientarlos. Y algo fundamental, si yo como padre considero de que no puedo, o ya sea, bueno, yo en mi caso particular es una niña o una adolescente, bien, no es que no sea, que sea incorrecto o que no lo pueda hacer, pero como que es un tema bien incómodo, ¿verdad? Pero buscar a las personas idóneas. ¿Será que yo como papá puedo venir y con el consentimiento de mi hija, ¿verdad? Voy a personalizarlo, ir a una unidad de salud y pedir que le den la orientación en educación sexual? Perdón. Algo muy importante. Primero, tenemos que ganarnos la confianza del adolescente. ¿Sí? Recuerden, la adolescencia, como ya dijimos, es una transición de niñez a la etapa adulta, pero es un periodo de transición. Es en una época en que todos pasamos por ello y pensamos que ya todos lo sabemos, que no necesitamos. Entonces, lo primero que el padre tiene que hacer es decirle a su hijo es: cualquier inquietud que tengas, sin ninguna pena decímelo, habla conmigo. Pero para eso también los papás tienen que tener una mente más abierta. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que un adolescente se atreva
a decirle al papá algo, pero no esté preparado para lo que va a escuchar, ¿sí? O sea, eso... Un infarto el papá. Exacto, o la mamá, pues. Entonces tenemos que aprender, y por eso yo lo dije. Los adolescentes son hijos, pero no son una continuación del papá o la mamá. Tienen pensamiento propio, tienen inquietudes propias. Y por eso yo les digo, recuerden, cuando todos pasamos por la época de la adolescencia, todos tuvimos inquietudes de cualquier tipo, ¿sí? En algunos los papás pues nos orientaron, pero en otros tal vez la gente no tiene la oportunidad y buscamos información en lugares o personas que no son las adecuadas. Entonces, es bien difícil que si yo impongo, conmigo no hables esto, a mí me vas a respetar, a mí, y yo pongo barreras, el adolescente no me va a decir nada. Y la información de que la va a obtener en cualquier lugar, porque eso está así. Entonces, aquí lo más importante es empezar a buscar al adolescente, y claro, si el adolescente piensa diferente a mí, bueno, yo no lo puedo hacer cambiar de opinión, tengo que orientarlo, porque puede ser que alguien sea licenciado, pero su hijo quiera ser chef, es normal, y es importantísimo. Si de repente a mí yo pienso, no, eso no puede ser, pero yo lo veo desde el punto de vista que tiene su propio pensamiento y tiene su propia vida, cómo la quiere llevar, claro que por supuesto, ¿sí? Entonces, con los adolescentes hay que tener como mucha apertura. Los padres de familia son los primeros. El padre de familia es el primero. Ganarse la confianza. Por si cuando estaban chiquitos los niños le contaban todo a sus papás. Algo sucedió en el periodo de la transición de la niñez a la adolescencia. Y puede ser que de repente el niño o la niña piense, me gusta tal chico, tal chica, pero si se lo digo a mi papá me puede regañar. Con solo ese pensamiento, él empieza a crear probablemente una barrera. Y si yo me pongo de estricto a decirle no te tiene que gustar nadie, por decirles algo, estoy creando una barrera peor. Sí. Entonces, aquí la única manera es esa. Realmente en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la comunidad. Yo sé que muchos padres y madres trabajan, ¿verdad? Sí. Y pasan fuera todo el día y probablemente sus hijos se quedan en la escuela haciendo tareas, pero también se quedan viendo televisión, viendo el Facebook. Internet ahora. Ajá, exacto. Entonces tenemos que empezar a orientarlos. ¿Qué viste ahora en el internet? Contame. Tener unos minutos para platicar con él, interesarnos. ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Por qué? Por lo que les dije. Los adolescentes no les tiene que gustar lo mismo que al papá le gusta. Puede ser que un joven, al papá le encante el fútbol y al joven no. Tal vez le guste el básquetbol. Sí, pero tenemos que aprender a ser comprensivos en esa parte, ¿verdad? Y aceptar las diferencias. ¿Por qué? Porque ni los dedos de la mano son iguales. Y son nuestra propia mano, pero todos son de diferente tamaño. Entonces es igual con los hijos. Igual cuando hay más hermanos. Tenemos que darle un espacio a cada hermano, a cada hijo, para ir conociendo. ¿Por qué? Porque a veces de repente hay uno más chiquito y a ese atendemos más. Y dejamos al adolescente, no, él ya está grande, ya sabe. No, todos necesitamos orientación en un momento de nuestra vida. Sí, y acá quizás sumar un escenario más, Elmer, donde qué bueno que nuestros hijos asisten con nosotros a la iglesia, pero hay familias donde por X o Y situación, ¿verdad? Los hijos ya no acompañan a la iglesia, ya en una edad donde, si bien es cierto, somos enseñados a que nuestros hijos deben de ir a la iglesia con nosotros, pero llegará un momento en que nos dirán, no, yo ya no voy, y no los podemos obligar. Sí. Es bien difícil esa parte. Entonces, yo como padre cristiano debo de tener esa apertura y esa mente abierta en el buen sentido de la palabra a que mis hijos pueden tener prácticas que yo desconozco.
porque... O amistades. O amistad, la parte de las amistades es bien complicado, porque igual nuestros hijos pueden estar creciendo en un ámbito cristiano, bajo la cobertura de una iglesia, por decirlo de esa manera, pero ¿qué tipo de amigos vienen e influencian, verdad? Porque lastimosamente, y lo voy a hablar con mucha ética, parte de las conversaciones de los adolescentes ahora, que vayan o no vayan a la iglesia, es referente a la sexualidad. Y no solo ahora, Lick, siempre ha sido así. Si usted se remonta a sus años de adolescente, usted con sus amigos hablaba de cualquier cosa. No, es que yo crecí. Él creció, pasó de niño a adulto. Sí, Yo pero crecí en un convento. Pero si recordamos eso, y nos recordamos, por eso yo les digo, recuerden cuando eran adolescentes. Cuando ustedes estaban en su grupo de amigos, fuera de la mirada de los papás, uno hablaba qué cualquier hablábamos? cosa, de cualquier cosa. Con los amigos uno expresa lo que quiere, y eso es así. Y recuerden, pues como el adolescente también está formándose un criterio y quiere pertenecer a un lugar. Entonces muchas veces el querer pertenecer hace que las personas hagan cosas o digan cosas o cualquier situación para pertenecer. Entonces, por eso es que es importantísimo y no podemos como decirle al joven, aunque esté en una iglesia, que tener cuidado con Satán afuera. Perdón que lo diga así, ¿verdad? Pero acuérdense que las tentaciones están en todos lados. Hasta adentro. Afuera, adentro, Sí, en todos claro. lados, en la casa misma. O sea, tentación es tentación. Entonces, lo que tenemos que aprender a enseñarle a ellos es a protegerse, cuidarse, pero también a tomar sus decisiones. Y lo más importante, siempre lo voy a recalcar, quieren tomar una decisión. Yo quiero aprender a fumar, por decirles algo. Ok, yo lo hablo con mi papá. Claro, él me va a hablar, me va a informar, me va a decir, pero si mi papá fuma, por supuesto que entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Sí? Porque Predicar con el ejemplo. Acuérdense que el ejemplo viene desde la casa. Eso es algo que tenemos que, lastimosamente es así, nuestros primeros ejemplos son con quienes nos estamos. Y los primeros con los que estamos nuestros papás, abuelos, tíos, etcétera. Entonces, esa parte tenemos que tomarla en cuenta para todo lo demás. Creo que ya vamos casi a ir cerrando. Correcto. ¿Verdad? Solo me queda darles 3 puntos rapiditos. 1, si sienten algo diferente en ustedes, por favor acérquense a un establecimiento de salud a pasar una consulta. Realícense la prueba de VIH de manera periódica. No esperen hasta ya estar bien mal para acercarme a una unidad de salud, a un hospital, a hacerse la prueba de VIH. Ustedes tienen aquí la unidad de salud y el hospital en Chalchuapa, ¿verdad? Y eso pues favorece bastante el poder recibir una atención inmediata. No tienen que ir tan lejos. Y por último, si alguien tiene alguna práctica de tipo sexual con alguien que no es su pareja habitual, por favor, usen siempre un condón y lubricantes a base de agua para su autoprotección. Y la última, que no se les olvide, no se automediquen. La automedicación hace mucho más daño que la enfermedad misma. Porque alguien que se automedica y toma lo que no debe de tomar, les aseguro de que va a prolongar su enfermedad, y cuando ya lleguemos a pasar consulta va a ser un poco más complicado mantenerlos sanos, ¿verdad? Excelente. Pues ha sido una hora de mucho provecho, de mucho conocimiento. Quiero agradecerle a doctor Carrillo. Él viene desde San Salvador para acompañarnos esta ya mediodía con nosotros, ¿verdad? Y gracias por ese esfuerzo que se ha hecho, gracias por la amistad, por la confianza de poder compartir este tema con nosotros. Quisiera, Elmer, si pudieses darnos tus conclusiones de esta mañana. No, pues la verdad que es un tema muy interesante, ¿va? Yo estuve anotando ahí. Todavía pienso que la cigüeña trae. No, pero igual, ¿verdad? Es bueno informarnos. Muchas veces para los jóvenes uno no quisiera que, la verdad que uno quisiera, la verdad que, bueno, yo tengo mis hijos y yo quisiera que
hasta el día de la boda, va. Pero el deductor también dice que son necesidades, va, que al final y al cabo es un tema bien, bien difícil manejarlo en el sentido de uno como padre, ¿verdad? Sí. Entonces, yo siempre le digo a mi hija, habla con tu mamá. Conmigo no. Así que ha sido un placer tenerlo, doctor, y un placer que nos hayan escuchado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos han escuchado por la 93.3, quien ha estado pendiente del live. De igual manera, pues quienes nos verán próximamente en la retransmisión del programa o el video del programa, perdón. Y pues ha sido una muy bonita experiencia para poder compartir y hablar un poquito sobre el tema con personas que conocen mucho en relación. Así que nos quedamos hasta acá. Muchas gracias en los controles a nuestro hermano Lisan por siempre estar dispuesto a poder apoyarnos. Y nos escuchamos y nos vemos a las 7 de la noche en Viva Night. Señor les bendiga. Ok. Mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos,